Me encuentro con el profesor Víctor Molero de la Universidad Complutense de Madrid. Se encuentra él en la Semana Internacional desarrollando el taller de negociaciones comerciales. Profesor, buenas tardes. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que intervienen en el proceso de una negociación que está orientada a las ventas? Bueno, lo fundamental en un proceso de negociación son los actores de la negociación, las partes que se reúnen para alcanzar unos acuerdos. Estos acuerdos son otro de los elementos fundamentales. Los acuerdos se alcanzan a partir de que las partes están planteando los intereses que cada una de ellas tiene y con los que pretenden encontrar un resultado que signifique beneficio para todos aquellos que participan. Un resultado ganar-ganar, en definitiva. En esto se están manejando herramientas como los argumentos y los dispositivos que tenemos, las técnicas que tenemos para la elaboración de dichos argumentos. Cuando trabajamos en la elaboración de argumentos, que en definitiva son ideas, también nos afloran las posibles objeciones que nos pueden presentar los clientes o los interlocutores que participan en la negociación. Y esto es tremendamente interesante, porque al negociar, para alcanzar un acuerdo, en definitiva, para hacer que la propuesta que una parte está presentando, ha de defenderlo con una serie de beneficios que la otra parte ha de verlos en ese sentido. Pero la otra parte se encuentra con quizás algunas dificultades o inconvenientes para alcanzar el acuerdo. En ese punto es en donde estamos tratando las objeciones, esas dificultades o esos baches que se pueden presentar para alcanzar el acuerdo, manejando las argumentaciones que hemos elaborado. Lo importante de los argumentos es que son el resultado de un análisis previo, y de ahí la importancia de haber preparado una negociación previamente. En esta preparación nos encontramos con que hay que focalizarse en, por una parte, el perfil del interlocutor o del cliente, si es una negociación comercial, y por otra parte, de las otras alternativas que tiene el cliente para elegir entre la nuestra o cualquier otra posibilidad que nos pudiera suplir como solución por la que está negociando. Ok, profesor. Así como en el proceso de comunicación convencional tenemos ciertas interferencias, en lo que se refiere a las negociaciones también tenemos las llamadas barreras de comunicación. ¿Puede hablarnos de ellas y cuáles son las situaciones en las que se presenta? Bueno, un proceso de negociación es un proceso de comunicación. Podemos negociar porque nos podemos comunicar. Cuando estamos negociando con otra persona, lo que estamos haciendo es comunicándonos, planteando aquellos contenidos que quiero hacer llegar para alcanzar un propósito determinado. En todo proceso de comunicación hay interferencias, como bien planteas, o me gusta más llamarlo barreras a la comunicación, que son esas dificultades que surgen entre la concepción de una idea y su codificación, entre la codificación de la idea y la transmisión, entre la recepción de la idea y la descodificación. En cada uno de estos estadios del proceso de comunicación hay barreras distintas, desde dificultad de síntesis, que viene a ser la dificultad que podemos tener para poner en palabras aquello que estamos pensando y que queremos transmitir, hasta la capacidad de análisis, que puede consistir en lo contrario, en algún mensaje que estoy recibiendo pero que no soy capaz de convertirlo en una comprensión del mismo. Y entre medias hay otros muchos, inhibiciones, prejuicios, en definitiva, todo lo que puede dificultar cualquier proceso de comunicación, sea comercial o no. En el mundo de la negociación comercial, las dificultades, las barreras o interferencias, como Cristian tú lo llamabas, vienen a ser en esencia las mismas. Ok, profesor, ¿puede hablarnos ahora sobre los aspectos actitudinales de una negociación? ¿Qué tan importantes son esos aspectos actitudinales? Bueno, esta es una pregunta, a mi juicio, muy interesante, porque en un proceso de negociación estamos en el encuentro de dos personas, cada una de las cuales busca unos intereses, y la negociación ha tenido éxito cuando los intereses de una persona y los intereses de la otra persona permiten alcanzar un acuerdo. En ese caso, las dos partes han ganado. Es un resultado de ganar-ganar, es un win-win.
Las actitudes son predisposiciones hacia algo y podemos tener predisposiciones favorables hacia las cosas o predisposiciones desfavorables. Lo interesante desde el punto de vista de la negociación es que estas predisposiciones, estas actitudes, se reflejan a través de comportamientos no verbales, a través de movimientos, de gestos, de expresiones no verbales, ya sean faciales o corporales. Y es muy interesante en el proceso de una negociación poderlos identificar, porque cuando un gesto, un movimiento o una articulación corporal está reflejando una actitud, si conocemos su significado, yo estoy aprendiendo cosas acerca de cómo se siente, qué opina la otra persona y, en definitiva, si está aceptando las posiciones que yo estoy presentando en un proceso negociador. Ok, esta pregunta iría un poco acorde a lo anterior. Cuando hablamos de negocios internacionales, se presenta el factor cultural. ¿Qué diferencias que debemos tomar en cuenta para este caso? Cuando tenemos una negociación internacional, el factor cultural, ¿qué tan importante es? Bueno, las personas son más hijos de su cultura que de sus padres, o por lo menos casi tan hijos de su cultura como de sus padres. Así es que, Cristian, la respuesta es, en cuanto a la importancia, muchísima. Es fundamental. Esto pone el interés en el hecho de que a la hora de negociar lo más importante es conocer a la otra parte, conocer sus necesidades respecto a aquello que se está negociando, también sus posturas, sus posiciones, sus actitudes, y esto lo podemos identificar por diversas formas, como antes decía. Pero en conocer a la persona, si para la persona la cultura de la que procede es importante, indiscutiblemente necesitamos identificar los códigos de comportamiento propios de una determinada cultura para poder interpretar adecuadamente las posiciones de la otra parte. De otra manera no nos podríamos adaptar a la otra parte y en ese caso sería muy difícil poder alcanzar un acuerdo en donde los dos intervinientes han de sacar un resultado satisfactorio.